Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Hace 2000 años sucedía algo desconcertante. Donde quiera que Jesús ponía un pie, la gente lo seguía. No había micrófonos, no había pantallas gigantes, no había publicidad. Solo un hombre caminando por caminos polvorientos y multitudes que no podían apartarse de él. A veces lo escuchaban junto al mar, con el viento moviendo las olas mientras su voz viajaba sobre el agua. Otras veces se reunían en los patios del templo, entre columnas de piedra y murmullos de oración. A veces lo rodeaban en caminos estrechos entre aldeas, apretados, empujando, intentando acercarse un poco más. Llegaban agotados, con cargas que nadie más veía, con culpas que no sabían cómo nombrar, con preguntas que nunca se atrevían a decir en voz alta. Algunos venían buscando un milagro en su cuerpo. Otros venían rogando en silencio por paz para su mente. Muchos ni siquiera podían explicar qué buscaban. Solo sabían que había algo en él que los atraía. Y cuando Jesús abría la boca, no hablaba como los gobernantes. No imponía leyes, no amenazaba con espadas, no negociaba con poder. Tampoco hablaba como los sacerdotes. No se escondía detrás de palabras complicadas. No se refugiaba en discursos fríos. Jesús hacía algo peligroso. Contaba historias, parábolas. Contaba historias que parecían sencillas. Un sembrador que sale a tirar semilla. Un padre que mira el horizonte cada tarde. Un pastor que deja a 99 para buscar a una. Un hombre golpeado en un camino desierto. Cualquiera podía imaginar esas escenas. Eran cosas de todos los días. Pero dentro de esas imágenes comunes, algo inmenso estaba sucediendo. Era como si el cielo se inclinara hacia la tierra. Como si por un momento Dios apartara una cortina invisible y nos dejara ver cómo funciona en realidad su reino. No eran cuentos para dormir, eran mensajes que despertaban a los muertos por dentro. Y lo más inquietante de esas historias no era solo lo que Jesús decía, sino lo que exigían, porque cada parábola obliga a una decisión. No puedes escucharla y permanecer neutral, o la dejas pasar como una frase bonita más, o permites que te rompa por dentro y te vuelva a armar diferente. Y aquí está el desafío para ti hoy. Estas historias las has escuchado antes. Has oído del hijo pródigo. Has oído del buen samaritano, has oído del sembrador, de la oveja perdida, de la semilla de mostaza, pero hay un peligro. Cuando algo se vuelve familiar, se vuelve fácil dejar de escucharlo. Sentimos que ya lo sabemos, lo recitamos de memoria, y sin darnos cuenta, las palabras se desgastan en nuestros oídos, hasta que un día, si te detienes y escuchas de nuevo de verdad, te das cuenta de algo. Esas parábolas todavía cortan más profundo de lo que imaginabas. Te inquietan, te confrontan, te invitan a cambiar todo lo que dabas por sentado sobre poder, éxito, orgullo, amor, justicia, perdón. En este viaje vamos a recorrer 9 de las parábolas más poderosas que Jesús contó. Así que piensa en esto como una especie de camino en 9 estaciones. Primero, veremos a un padre que rompe todas las reglas para correr hacia un hijo que lo deshonró. Luego, conoceremos a un extranjero despreciado que encarna el tipo de amor que Dios espera. Después, miraremos un campo y 4 tipos de terreno que revelan 4 tipos de corazón. Luego, entraremos a un campo donde trigo y cizaña crecen juntos, como fe verdadera y apariencia vacía. Más adelante, seguiremos a un pastor que abandona la seguridad para ir tras una sola oveja perdida. Luego, escucharemos sobre talentos que fueron enterrados por miedo
o multiplicados por fe. Veremos a un rico que ignoró al hombre en su puerta y descubrió demasiado tarde el costo de su indiferencia. Nos acercaremos al templo donde dos hombres oran y uno cree estar cerca de Dios mientras en realidad está lejos. Y cerraremos mirando una diminuta semilla de mostaza que nos enseña cómo Dios hace cosas inmensas con comienzos pequeños. Cada historia contiene un espejo, uno para Dios y uno para ti. Así que mientras avanzamos, hay una pregunta que va a seguir regresando una y otra vez. No es si sabes lo que significa la parábola, es mucho más personal. La pregunta verdadera es: ¿esta historia está moldeando tu vida o solo está decorando tu memoria? Y con eso comenzamos con la primera escena. La historia de un padre que hizo algo que nadie podía creer. Jesús contó una historia que ha viajado por 2000 años, cruzando idiomas, culturas, continentes. Se ha predicado en catedrales y susurrado en habitaciones pequeñas. Suele ser llamada la parábola del hijo pródigo. Pero si la escuchas con atención, te das cuenta de que no se trata solo de un hijo rebelde. Se trata de un padre escandaloso. Imagina la escena. Un padre con dos hijos. No hablamos de un hogar pobre. Hay tierras, hay siervos, hay herencia. Y un día el hijo menor se acerca con una petición que debió haber hecho que todos los oyentes se quedaran sin aliento. Padre, dame ahora la parte de la herencia que me corresponde. En esa cultura, pedir la herencia en vida era como mirar a los ojos al padre y decirle: preferiría tu dinero que tu presencia. Para mí es como si ya estuvieras muerto. Es insulto, es traición, es desprecio. Pero el padre no grita, no lo expulsa con un golpe, no llama a los vecinos para avergonzarlo públicamente. Hace algo que nadie esperaría. Divide sus bienes y le entrega al menor lo que pidió. El muchacho toma el dinero, empaca rápidamente, se marcha lejos y se va a un lugar donde nadie lo conoce, donde el apellido del padre no significa nada, y allí lo malgasta todo. Compra lo que el mundo llama libertad, noches largas, risas superficiales, promesas instantáneas de alegría, hasta que el dinero se acaba y la fiesta termina. Y cuando la música se apaga, llega algo que siempre llega tarde o temprano: hambre. Una hambruna golpea la región, y lo que antes parecía divertido ahora se vuelve una carga pesada. El hijo, que antes elegía con quién gastar su dinero, ahora ya no puede elegir ni qué comer. Termina cuidando cerdos. Para un judío era tocar el fondo del fondo. Era vivir en una imagen constante de impureza y vergüenza. Quisiera comer lo que comen los cerdos, pero ni eso le dan. Es allí, rodeado de lodo, olor y soledad, donde algo comienza a romperse en su interior. Se mira a sí mismo, mira su situación, y por fin se hace la pregunta que evitó hacerse mientras el dinero sobraba: ¿qué estoy haciendo aquí? Y recuerda su casa, recuerda a su padre, y se dice: en casa de mi padre hasta los jornaleros tienen pan de sobra. Yo aquí me muero de hambre. Entonces decide volver, pero no como hijo. Cree que ese lugar lo ha perdido para siempre. Planea regresar como alguien que ya no merece pertenecer a la familia. Prepara su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y con el corazón temblando y los pies cansados, emprende el camino de vuelta. Y aquí es donde Jesús rompe todo lo que los oyentes esperaban. Porque cualquiera imaginaría al padre esperando en la puerta, frío, con los brazos cruzados, tal vez haciendo que el hijo se arrodille, que suplique, que pague con vergüenza lo que hizo con rebeldía. Pero Jesús describe otra cosa. Dice que cuando el hijo todavía estaba lejos, el padre lo vio. Eso significa que lo estaba buscando, que había pasado días, semanas, tal vez meses mirando el horizonte, esperando una silueta conocida en el camino. Y cuando por fin lo ve, el padre no camina con dignidad calculada. No se queda en la puerta reclamando. Corre,
En esa cultura, un hombre mayor no corría. Para hacerlo tenía que levantar su túnica, exponiendo sus piernas, algo vergonzoso para alguien de honor. Pero a este padre no le importa su dignidad, le importa su hijo. Corre por el camino, lo abraza lleno de polvo y olor a cerdo, lo besa antes de que el hijo termine su discurso. El hijo apenas alcanza a decir: he pecado, no soy digno. Pero el padre no lo deja terminar, no lo contrata como jornalero, lo restaura como hijo. Traigan la mejor túnica, pónganle un anillo en el dedo, sandalias en sus pies. Preparen un banquete, vamos a celebrar, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hasta aquí, la multitud debe estar conmovida, pero Jesús no termina la historia, porque hay otro hijo, el mayor, el que nunca se fue, el que siempre obedeció, el que se quedó en casa haciendo lo correcto. Él escucha la música del banquete, pregunta qué está pasando, y cuando se entera de la celebración por el regreso del hermano, se enfurece, se queda afuera, no entra, y el padre vuelve a hacer algo inesperado. Así como salió al camino a buscar al hijo rebelde, ahora sale al patio a buscar al hijo resentido. Le ruega que entre, pero el mayor estalla: todo este tiempo te he servido, nunca desobedecí una orden tuya, y jamás me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando llega este hijo tuyo, que malgastó tu dinero, matas el mejor becerro en su honor. Escucha sus palabras. No dice mi hermano, dice este hijo tuyo. Su problema no es falta de obediencia externa, es falta de amor interno. El padre le responde con ternura: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario celebrar, porque tu hermano estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Jesús deja la historia abierta. No dice si el hijo mayor entra o se queda afuera, porque ahora la decisión ya no está en la parábola, está en ti. Tal vez tú has sido el hijo menor, te fuiste lejos, tomaste decisiones que te avergüenzan. Fuiste más lejos de lo que pensabas y te preguntaste si todavía habría un lugar para ti. O tal vez has sido el hijo mayor, siempre cumpliendo, siempre firme, pero con el corazón endurecido, comparándote con otros, creyendo que tus años de servicio te hacen más digno de amor. En ambos casos, la respuesta del Padre es la misma: sale a buscarte, te llama, quiere que entres a casa. El escándalo de esta historia no es lo profundo del pecado del hijo, es lo profundo de la misericordia del Padre. Y en esta primera parada de nuestro viaje, la estructura es clara: un hijo que se va, un hijo que se queda pero está perdido, un padre que corre hacia ambos. La pregunta no es si conoces la parábola del hijo pródigo, la pregunta es: ¿eres tú el que huye, el que se queda resentido, o el que finalmente decide entrar a la fiesta de la gracia? La segunda historia nos lleva a un camino peligroso, un camino donde las máscaras se caen y el amor deja de ser teoría para volverse acción incómoda. Un experto en la ley se acerca a Jesús. No viene con un corazón sediento, viene con un corazón que quiere justificarse. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? El hombre responde correctamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice que tiene razón: haz eso y vivirás. Pero al hombre no le basta. Quiere límites, quiere una definición que le permita saber hasta dónde tiene que amar y dónde puede dejar de hacerlo. Y pregunta: ¿y quién es mi prójimo? No está buscando claridad, está buscando excusas. Entonces Jesús responde con una historia que rompe categorías. Un hombre va de Jerusalén a Jericó. Es un camino real, conocido por ser peligroso, estrecho, lleno de curvas, perfecto para emboscadas.
lo atacan unos ladrones, lo golpean, lo despojan de todo, lo dejan medio muerto a un lado del camino. Primero pasa un sacerdote, alguien respetado, conocedor de la ley, guardador de tradiciones. Ve al hombre. Eso es importante. No lo ignora porque no lo vio, lo ve y decide seguir de largo. Luego pasa un levita, otro hombre religioso, otro que conocía las escrituras, también lo ve y también sigue de largo. La multitud que escucha podría entender sus excusas. Tal vez pensaban que no querían contaminarse, que iban apurados a algún servicio, que tal vez era una trampa. Pero entonces Jesús da un giro drástico. Dice que por ese mismo camino pasó un samaritano. Para los judíos, los samaritanos eran una mezcla de herejía y traición. Los despreciaban, los evitaban, los veían como gente confundida, enemiga, indigna. Si Jesús hubiera contado esta historia siguiendo los prejuicios de su audiencia, el samaritano sería el villano. Pero Jesús lo convierte en el héroe. El samaritano ve al hombre herido y algo se rompe dentro de él. Tiene compasión, no se limita a sentir lástima, acerca, vende sus heridas, derrama aceite y vino sobre ellas. Lo levanta, lo pone sobre su propio animal, camina mientras el herido va montado, lo lleva a una posada, paga por su cuidado, promete regresar y cubrir cualquier gasto extra. Su amor le cuesta tiempo, le cuesta dinero, le cuesta comodidad, lo expone al riesgo. Cuando Jesús termina la historia, mira al experto en la ley y le hace una pregunta que destruye la cuestión original. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El experto no puede negar la respuesta, el que tuvo misericordia de él. Jesús le responde, ve y haz tú lo mismo. En esta segunda parada, la estructura es nítida. Un hombre herido, dos religiosos indiferentes, un despreciado que ama más allá de las fronteras. La parábola nos saca de concepto y nos pone en práctica. Amar a Dios sin amar al prójimo no es amor verdadero. Amar al prójimo solo cuando es cómodo no es amor cristiano. Piensa en tu vida. ¿Quién está tirado en tu camino ahora mismo? No tal vez en sentido literal, pero sí en soledad, angustia, necesidad, rechazo. ¿A quién has evitado porque te resulta complicado, porque te incomoda, porque interrumpe tu agenda? La parábola del buen samaritano nos recuerda algo contundente. Tu amor por Dios se hace visible en cómo tratas a la persona que preferirías esquivar. Y hay un detalle más profundo. En el fondo de esta historia, el verdadero buen samaritano es Jesús mismo. Él es el que se acercó cuando la religión pasó de largo, el que vendó nuestras heridas, el que nos cargó sobre sí, el que pagó un precio que nosotros no podíamos pagar. Así que cuando te dice, ve y haz tú lo mismo, no te está pidiendo que inventes ese amor desde cero. Te está invitando a reflejar el amor que ya recibiste. La tercera historia nos traslada al campo, a algo que parecía tan cotidiano que muchos pudieron pensar que Jesús solo estaba describiendo una escena rural más. Pero en realidad estaba contando uno de los secretos más profundos del alma humana. Un sembrador salió a sembrar, esparció la semilla en abundancia. La semilla era la misma. Lo que cambiaba era el terreno. Una parte cayó junto al camino, tierra dura, apisonada por pasos constantes. La semilla no entró. Las aves llegaron y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Había algo de tierra, pero poca profundidad. La semilla brotó rápido. Se veía prometedora. Pero cuando salió el sol, la planta se secó porque no tenía raíz profunda. Otra parte cayó entre espinos. Creció, pero los espinos crecieron también y terminaron ahogando la planta, y otra parte cayó en buena tierra, echó raíz, creció y dio una cosecha que superó cualquier expectativa. Más tarde, a solas, sus discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola, y Jesús les explicó algo que sigue siendo verdad hoy. La semilla
es la palabra de Dios. El problema nunca es la potencia de la semilla. La palabra no pierde poder con el tiempo. El problema está en el tipo de suelo, en la condición del corazón que la recibe. El camino duro representa corazones que se han vuelto insensibles, tal vez por dolor, tal vez por cinismo, tal vez por orgullo. La palabra llega, pero rebota en la superficie. Y antes de que pueda penetrar, distracciones, dudas, argumentos la arrancan. El terreno pedregoso representa corazones que responden con emoción rápida, se conmueven, se entusiasman, lloran en un retiro, se inspiran en una predicación, pero no hay profundidad, no hay raíces en la verdad, en la obediencia, en disciplinas constantes. Y cuando llegan las pruebas, la fe que parecía fuerte se desmorona. El terreno lleno de espinos representa corazones que sí reciben la palabra, pero la mezclan con demasiadas otras cosas. Preocupaciones, ansiedad por el dinero, búsqueda obsesiva de éxito, ídolos discretos. La fe está ahí, pero asfixiada, no muere de golpe. Se va apagando bajo la presión de todo lo que compite por el centro del corazón. Y la buena tierra representa corazones humildes, quebrantados, abiertos, que escuchan, que dejan que la... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. La palabra no solo los consuele, sino que los confronte, que obedecen incluso cuando duele. Y allí, la misma semilla que otros descuidaron da fruto abundante. En esta tercera parada, la estructura es una pregunta que Jesús te lanza a ti. La semilla ya está lanzada. ¿En qué tipo de suelo cae tu corazón hoy? No se trata de qué tipo de suelo fuiste hace 5 años. Se trata de hoy, porque el suelo puede cambiar. El camino duro puede ser arado. Dios puede usar circunstancias, crisis, momentos de honestidad brutal para quebrar la superficie. El terreno superficial puede ser profundizado a través de buscar en serio, de enraizarte en la palabra, de caminar con otros. Los espinos pueden ser arrancados. Decisiones concretas, renuncias reales, cambios en cómo administras tu tiempo, tu mente, tus prioridades. El Espíritu de Dios sigue trabajando la tierra. Pero hay algo que solo tú puedes decidir. Si permitirás que Él haga esa obra en ti o no. Cada vez que escuchas la palabra, algo está ocurriendo. O se vuelve eco pasajero, o echa raíces y transforma. La cuarta historia que Jesús contó en el campo nos incomoda, porque no habla solo del corazón individual, sino del mundo en que vivimos y de la tensión que sentimos cuando miramos alrededor y vemos que el mal y el bien crecen al mismo tiempo. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino un enemigo. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Con el tiempo, las plantas brotaron. El trigo comenzó a asomar, pero junto a él aparecieron también las malas hierbas. Los siervos se alarmaron. Se acercaron al dueño y le preguntaron: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde salió la cizaña? El dueño respondió: un enemigo ha hecho esto. Los siervos, impacientes, propusieron una solución rápida. ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Pero el dueño dijo algo sorprendente: no, porque si arrancan la cizaña ahora, podrían arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces, en el momento final, se hará la separación. El trigo irá al granero. La cizaña será recogida y quemada. Esta parábola habla de una realidad que tú sientes todos los días. ¿Por qué el mal parece avanzar? ¿Por qué aquellos que engañan prosperan por un tiempo? ¿Por qué hay hipocresía incluso dentro de la iglesia?
¿Por qué Dios no interviene y limpia todo de una vez? Jesús nos muestra que por ahora trigo y cizaña coexisten. El reino avanza, pero la oposición también. Dentro de las congregaciones hay fe genuina y religiosidad superficial. En el mundo hay belleza y también corrupción. Y Dios permite que ambos crezcan lado a lado por un tiempo, no porque le sea indiferente el mal, sino porque es paciente. Si el juicio llegara demasiado pronto, si Dios arrancara todo lo que hoy parece cizaña de golpe, ¿cuántos de nosotros habríamos sido eliminados antes de que su gracia nos transformara? ¿Quién eras tú antes de que Dios comenzara a trabajar en tu corazón? Esta parábola nos pone en nuestro lugar. El juicio final es real, la separación llegará. Pero no nos corresponde a nosotros decidir quién es trigo y quién es cizaña. Nuestra tarea no es ir señalando, etiquetando, condenando. No es vivir obsesionados por descubrir quién es falso y quién es verdadero. Nuestra tarea es crecer fielmente donde Dios nos plantó, dar fruto en medio de un mundo mezclado, confiar en que el Señor de la cosecha hará justicia perfecta en su tiempo. La estructura aquí es sencilla y poderosa, un campo mezclado, un enemigo activo, un dueño paciente, una cosecha inevitable. ¿Qué significa eso para ti? Que no necesitas entrar en pánico cuando ves que el mal parece prosperar, que no tienes que cargar con el peso de ser juez del corazón de todos, que puedes perseverar sin perder la esperanza. La cizaña no anulará al trigo, la oscuridad no tendrá la última palabra sobre la luz. La cosecha llegará. La quinta historia nos lleva al corazón de un pastor, a una matemática que no encaja con la lógica humana, pero sí con el corazón de Dios. Jesús dice, si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Para muchos, perder el 1% no parece una tragedia. 99 están a salvo. Las cuentas salen bien. Pero el pastor de la historia no se resigna a la pérdida. No dice, bueno, era solo una. Se da cuenta, y esa sola oveja perdida se vuelve su prioridad. La busca, sube colinas, baja valles, llama su nombre, no descansa hasta encontrarla. Cuando por fin la encuentra, no la regresa golpeada, reprochando su necedad. La carga sobre sus hombros con alegría, va a casa sonriendo. Llama a amigos y vecinos. Les dice, alégrense conmigo, he encontrado mi oveja perdida. Y entonces Jesús revela el latido del cielo. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que creen no necesitar arrepentimiento. En esta quinta parada, la estructura del mensaje te mira directo. Un pastor que no se olvida de uno, una oveja que se pierde, un cielo que celebra el regreso. Tal vez tú has sido esa oveja. Te fuiste por curiosidad, rebeldía o cansancio. Te alejaste paso a paso, no de golpe. Y un día, cuando miraste alrededor, estabas lejos de casa. Tal vez incluso te preguntaste si Dios se acordaba de ti, si alguien notó tu ausencia. La parábola responde sin rodeos. El cielo lo notó, y el cielo se alegra cuando eres hallado. También nos desafía en otra dirección. Si seguimos a Jesús, compartimos su carga por los perdidos. No podemos conformarnos con estar entre las 99 seguras, cantando, aprendiendo, disfrutando, mientras olvidamos al que falta. Seguir al pastor implica unirte a su búsqueda, ver a la persona que se fue, no como un número, sino como una historia. No como una falla, sino como alguien por quien vale la pena caminar largas distancias. Y algo más, fíjate en el tono del regreso. El pastor no vuelve con sospecha, vuelve con gozo. A veces, cuando alguien regresa a la fe después de una caída, lo miramos con desconfianza, lo examinamos, le levantamos barreras, le recordamos su pasado, pero la postura del cielo es celebración. La pregunta aquí es, ¿se parece tu reacción a la del pastor o a la del crítico que se queda contando cuántas veces falló la oveja? En esta séptima parada,
La estructura golpea el corazón. Un rico ciego en la puerta de su propia casa, un pobre ignorado que es visto por Dios, un vuelco eterno que nadie puede revertir. El problema del rico no fue simplemente tener dinero, fue permitir que sus recursos lo volvieran ciego. Lázaro estaba literalmente en su puerta. No necesitaba recorrer la ciudad para encontrar necesidad. Solo tenía que abrir los ojos al frente de su casa. Pero se acostumbró a pasar de largo, a ver el dolor como parte del paisaje. La parábola te mira y te pregunta: ¿a quién estás ignorando en tu puerta? No pienses solo en pobreza material. Piensa en soledad, en angustia, en personas a tu alrededor que sufren mientras tú estás tan ocupado construyendo tu comodidad que ya no los ves. Y hay otra advertencia profunda. El rico pide milagros espectaculares para que sus hermanos crean. Pero Jesús deja claro que el problema no es falta de evidencia, es falta de disposición. Podemos pedir señales, pruebas, experiencias sobrenaturales. Pero si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios en lo que ya nos ha dicho, tampoco cambiaremos cuando veamos algo más impresionante. La octava historia nos lleva al templo, a un momento de oración, pero lo que Dios escucha no siempre es lo que la gente cree que está diciendo. Jesús dice que contó esta parábola para algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres suben al templo a orar. Uno es fariseo, símbolo de devoción, disciplina, religiosidad estricta. El otro es recaudador de impuestos, visto como traidor, corrupto, pecador público. El fariseo se pone de pie en un lugar donde todos puedan verlo y ora. Pero en realidad, más que hablar con Dios, hace un discurso sobre sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Su oración está llena de yo. Su corazón está lleno de comparación. Mientras tanto, el recaudador de impuestos se queda a lo lejos. No se atreve a levantar la mirada, golpea su pecho, señal de dolor profundo, y solo dice: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús entonces dice algo que debió dejar a todos helados. Les digo que este, y no aquel, regresó a su casa justificado delante de Dios, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta octava parada, la estructura es un choque frontal. Dos hombres orando, dos posturas internas opuestas, un resultado totalmente distinto al que la gente esperaba. Dios no se impresiona por listas de logros espirituales. No se conmueve por oraciones largas, si están llenas de orgullo. No se rinde ante apariencias religiosas. Lo que Él busca es verdad en lo íntimo, un corazón que reconoce su necesidad, una boca que deja de justificarse y aprende a confesar. Tal vez tú te sientas más como el recaudador, manchado, cansado, sintiendo que no tienes derecho ni a levantar la mirada. Quizá has pensado que otros sí pueden acercarse confiados, pero tú no. Esta parábola te dice algo directo. Dios escucha tu oración quebrantada. Dios honra tu honestidad. Dios se acerca al que reconoce que lo necesita. Y tal vez otras veces te pareces más al fariseo, te comparas, te sientes un poco mejor que otros. Te apoyas en tus disciplinas, tu asistencia, tus decisiones, en lugar de apoyarte en la gracia. Jesús nos recuerda que en el reino, el que cree estar arriba sin gracia se está preparando para caer. Y el que se reconoce abajo, clamando por misericordia, se está preparando para ser levantado. La novena historia parece pequeña, tanto como la semilla que describe, pero su efecto es inmenso. Jesús dice: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas del huerto,
Cuando crece, se convierte en la planta más grande y llega a ser como un árbol. Tanto que las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas. Una semilla de mostaza cabe entre los dedos. Parece insignificante, casi nada. Pero dentro de algo tan pequeño hay vida. Hay potencial para algo mucho mayor que lo que su tamaño sugiere. Los oyentes de Jesús esperaban un reino que llegara con estruendo, con ejércitos, con poder político, con victorias visibles. En lugar de eso, Jesús señala una semilla, algo que se hunde en la tierra, desaparece por un tiempo, crece en silencio y solo después se hace visible. Así funciona el reino de Dios. Comienza pequeño, pero no se puede detener. Esta parábola trae consuelo si miras tu vida y piensas que tu fe es muy débil, que tu oración es muy sencilla, que tu impacto es muy pequeño. Jesús te dice: no desprecies los comienzos pequeños. Un acto de obediencia que nadie ve. Una oración que hace. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. En tu cuarto. Una decisión que tomas a solas. Una conversación que parece insignificante. Todo puede ser semilla de mostaza en manos de Dios. Cuando miras la historia bíblica, ves muchas semillas así. Un pastor joven con una onda frente a un gigante. Una viuda con 2 monedas casi sin valor. Un niño con 5 panes y 2 peces. En manos humanas, eso no alcanza. En manos de Dios, eso cambia historias. El reino crece de maneras que a veces no percibimos. No siempre es explosión, muchas veces es proceso, pasos pequeños, fidelidades cotidianas, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de cuánto ha crecido el árbol y ves algo más. Hay aves haciendo nido en sus ramas, es decir, otros encuentran refugio en lo que Dios ha hecho crecer en tu vida. Tu proceso no es solo para ti. Tu obediencia se vuelve sombra para otros. Y así llegamos al final de este viaje por 9 parábolas. Pero este final no es realmente un cierre. Es una puerta abierta. Hemos visto a un padre que corre hacia hijos perdidos por rebelión o por orgullo. A un extranjero despreciado que se convierte en modelo de amor verdadero. A un sembrador que lanza semilla en todo tipo de terreno, revelando la condición de nuestros corazones. A un campo donde trigo y cizaña crecen juntos hasta el día de la cosecha. A un pastor que deja a 99 para buscar a una sola oveja. A siervos que reciben talentos para multiplicar o enterrar. A un rico que descubrió demasiado tarde el costo de ignorar el dolor en su puerta. A un recaudador cuya oración simple fue más poderosa que la actuación religiosa de un fariseo. Y a una semilla de mostaza diminuta que termina dando sombra a muchos. Cada parábola reveló algo sobre Dios y algo sobre ti. Mostraron la misericordia de un padre que no se rinde, el llamado a un amor que cruza fronteras, la urgencia de examinar el estado real de tu corazón, la necesidad de paciencia, mientras Dios permite que el bien y el mal crezcan juntos. El valor de cada persona perdida a los ojos del cielo, la responsabilidad de administrar lo que se te ha confiado, el peligro mortal de la indiferencia, el poder de la humildad genuina y la forma silenciosa pero imparable en que el reino avanza. Pero estas historias no fueron contadas para convertirse en información que acumulas. Son invitaciones vivas. El hijo pródigo te invita a volver. No mañana, no cuando te sientas digno, ahora. El buen samaritano te llama a mirar quién está en tu camino y decidir que tu amor será más grande que tu excusa. El sembrador te pide que seas honesto acerca del suelo de tu corazón hoy, no del que dices tener, sino del que realmente tienes.
El trigo y la cizaña te recuerdan que puedes ser fiel sin caer en paranoia espiritual, confiando en que Dios juzgará con perfección. La oveja perdida te invita a alegrarte por el retorno del que se fue y a unirte al pastor en su búsqueda. Los talentos te empujan a desenterrar lo que enterraste, a arriesgar por fe y a dejar de esconderte detrás del miedo. El rico y Lázaro te obligan a mirar a tu puerta y a preguntarte a quién estás pasando por alto. El fariseo y el recaudador te invitan a dejar la pose, a soltar la comparación y a acercarte a Dios con honestidad brutal. La semilla de mostaza te anima a no despreciar lo pequeño, a creer que Dios puede hacer más con tu poco que tú con tu mucho. Así que ahora la pregunta ya no es, ¿entendiste las parábolas? La pregunta real es, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Dejarás que estas historias sean solo ecos bonitos que se pierden entre miles de videos más? ¿O permitirás que se claven en ti hasta que algo en tu manera de vivir cambie de verdad? ¿Seguirás huyendo como el hijo menor? ¿O te darás la vuelta hacia un padre que corre a tu encuentro? ¿Seguirás resentido como el hijo mayor o entrarás al banquete de la gracia que también es para ti? ¿Seguirás preguntando quién merece ser tu prójimo o te convertirás tú en prójimo para quien nadie quiere acercarse? ¿Seguirás contento con una fe superficial y asfixiada por espinos o dejarás que Dios quebrante, profundice y limpie tu corazón para que su palabra dé fruto real en ti? ¿Seguirás consumido por la indignación ante la cizaña o invertirás tu energía en crecer como trigo fuerte y sano en el lugar donde Dios te plantó? ¿Seguirás disfrutando ser parte de las 99 seguras mientras ignoras a la oveja faltante o te moverás con el corazón del pastor hacia los que están lejos? ¿Seguirás enterrando tus talentos en nombre de la prudencia o decidirás usarlos aunque tiembles, confiando en la fidelidad de aquel que te los dio? ¿Seguirás viviendo encerrado en tu propia mesa mientras Lázaros modernos yacen en tu puerta o abrirás los ojos, el corazón y las manos para compartir lo que Dios puso en ti? ¿Seguirás orando desde tu lista de logros, comparándote con otros? ¿O empezarás a orar desde el lugar del recaudador que solo sabe decir, Dios, ten misericordia de mí? ¿Seguirás despreciando lo pequeño, esperando el gran momento? ¿O hoy mismo sembrarás tu semilla de mostaza, confiando en que Dios hace crecer lo que el mundo no ve? El reino del que habló Jesús no es teoría lejana. No es solo un tema de estudio, está irrumpiendo ahora mismo, en tu casa, en tu ciudad, en tus decisiones. La pregunta es, si tú vas a seguir siendo solo un oyente más, o si dejarás que estas historias se vuelvan carne y hueso en tu vida. No dejes que las parábolas se queden atrapadas en páginas o en sermones antiguos. Permite que atraviesen tu rutina, que incomoden tus hábitos, que redirijan tus prioridades, que reordenen lo que llamas éxito. Porque al final, cuando tu historia llegue a su última línea, la medida de tu vida no será cuántas parábolas conocías, sino cuántas viviste. Y tal vez, en el silencio de tu corazón ahora mismo, la voz de Jesús te susurra algo muy simple. Vuelve, ama, escucha, confía, busca, actúa, comparte, humíllate, siembra. El resto, Él lo hará crecer.